El rugido del motor diésel del Horizonte Azul competía con el golpeteo de las olas contra el casco. Miguel Ferreira ajustó su cámara mientras la embarcación se balanceaba bajo sus pies. La sal había empañado el lente, igual que había empañado todo lo demás durante los últimos 4 días de navegación. A su alrededor, 5 rostros bronceados por el sol mostraban una mezcla de agotamiento y anticipación. «Ahí está», anunció Daniela, la cartógrafa del grupo, señalando hacia el horizonte donde una masa irregular de tierra emergía entre la bruma matutina. La isla Aguja. El nombre no aparecía en los mapas oficiales de navegación. La pequeña isla volcánica a unos 200 kilómetros de la costa de Chile había sido descubierta en los años 40 por exploradores alemanes, brevemente habitada como estación de investigación privada y luego misteriosamente abandonada en 1962. Todas las expediciones oficiales habían sido canceladas desde entonces. La isla había sido declarada Reserva Natural Protegida, aunque nunca aparecía en los registros turísticos ni científicos. ¿Estás grabando esto, Miguel?, preguntó Javier, el líder de la expedición, un antropólogo con demasiada ambición y muy poco respeto por los permisos oficiales. Su documental sobre lugares olvidados había captado la atención de un canal de streaming, pero necesitaba algo espectacular para el episodio final. «Todo queda registrado», respondió Miguel, enfocando la cámara en la silueta dentada de la isla que emergía como el lomo de un monstruo prehistórico. La formación rocosa central, que daba nombre a la isla, se elevaba como una aguja negra contra el cielo gris. Cuando la embarcación alquilada se acercó a la costa rocosa, el capitán, un chileno local de pocas palabras que habían contratado en Valparaíso, los miró con desaprobación. «2 días, no más. Regreso el jueves al amanecer. Si no están en la playa, me voy sin ustedes». «Estaremos aquí», aseguró Javier con excesiva confianza mientras descargaban su equipo en la pequeña playa de Piedras Negras. El grupo consistía en 6 personas: Javier Morales, antropólogo y director; Miguel Ferreira, camarógrafo; Daniela Vega, cartógrafa y experta en navegación; los hermanos Roberto y Carolina Suárez, biólogos marinos; y Alejandro Núñez, historiador especializado en instalaciones científicas de posguerra. Todos tenían entre 25 y 35 años. Todos tenían algo que demostrar, y ninguno sospechaba que en 2 días solo uno de ellos volvería a ver el continente. La isla era más pequeña de lo que habían anticipado, menos de 5 kilómetros en su punto más ancho, pero el terreno volcánico accidentado y la densa vegetación la hacían parecer un laberinto natural. Después de establecer un campamento base en la playa, comenzaron a explorar el perímetro. Según mis cálculos, las instalaciones abandonadas deberían estar en la parte norte, cerca de la base de la formación central, explicó Alejandro mientras consultaba unos planos amarillentos que había conseguido de un archivo naval. El aire estaba cargado de humedad y un olor extraño, metálico y orgánico a la vez, impregnaba la vegetación. A medida que se adentraban, Miguel notó patrones inquietantes en la flora. Círculos perfectos de plantas marchitas entre explosiones de vegetación excesivamente vibrante, como si la isla rechazara y a la vez nutriera la vida de manera selectiva. ¿Alguien más siente que nos observan?, preguntó Carolina, la más joven del grupo, mientras se detenía para examinar una formación de hongos inusualmente grandes. «Es solo la presión atmosférica», respondió su hermano Roberto, aunque su mirada inquieta delataba su propia incomodidad. Tras 4 horas de caminata, encontraron las ruinas de lo que parecía haber sido un complejo de investigación. Edificios de hormigón agrietado emergían entre la vegetación como dientes rotos. Ventanas sin cristales los observaban como ojos vacíos. La estructura principal, un edificio de 3 plantas con el techo parcialmente derrumbado, tenía un símbolo apenas visible sobre la entrada, un triángulo dentro de un círculo, atravesado por una línea vertical. «No corresponde a ninguna organización científica conocida», murmuró Alejandro, fotografiando el símbolo con evidente excitación. «Entremos antes de que perdamos la luz», ordenó Javier, ignorando las expresiones de duda en los rostros de sus compañeros. El interior olía a moho y a algo más, un olor químico persistente que irritaba la garganta. Los pasillos estaban sorprendentemente despejados, como si alguien hubiera estado manteniendo el lugar. No había escombros significativos, solo capas de polvo y manchas de humedad.
Esto no parece abandonado desde los años 60, observó Daniela mientras pasaba un dedo por una superficie metálica. Hay huellas recientes. Miguel enfocó su cámara en las marcas que señalaba, líneas paralelas en el polvo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. El descubrimiento más perturbador estaba en el nivel inferior, una sala circular con 12 puertas metálicas numeradas alrededor del perímetro y una mesa central de piedra pulida. Sobre la mesa había un libro abierto, protegido por una caja de cristal hermética. «Increíble», susurró Javier, acercándose a la mesa. «Esto es exactamente lo que necesitábamos». «No lo toques», advirtió Alejandro, pero Javier ya había levantado la caja de cristal. El libro, un tomo encuadernado en cuero oscuro, estaba abierto en una página con diagramas anatómicos y texto en un idioma que ninguno reconoció. Miguel enfocó la cámara en las ilustraciones, figuras humanas con anotaciones en los márgenes, diagramas de sistemas circulatorios que no parecían completamente humanos. «Parece algún tipo de bitácora experimental», comentó Roberto, inclinándose para examinar las páginas. Fue entonces cuando escucharon el primer sonido, un leve chasquido metálico proveniente de una de las puertas numeradas. Todos se congelaron. «¿Qué fue eso?», susurró Carolina. «Probablemente solo el viento moviendo algo», respondió Javier, aunque no había brisa en el nivel subterráneo. Miguel enfocó su cámara hacia la puerta número 8, de donde parecía haber venido el sonido. La luz roja de grabación parpadeaba en la oscuridad. «Deberíamos volver al campamento», sugirió Daniela. «Está anocheciendo y podemos regresar mañana con mejor luz». Pero Javier estaba demasiado entusiasmado con el descubrimiento. «Solo media hora más. Quiero documentar esta sala completamente». Fue la última decisión que tomaría como líder del grupo. Mientras exploraban la sala circular, las luces de sus linternas proyectaban sombras danzantes en las paredes. Miguel notó que algunas sombras parecían moverse independientemente de sus movimientos, pero lo atribuyó al cansancio. El segundo sonido fue más difícil de ignorar, un chirrido prolongado, como una puerta oxidada abriéndose lentamente. Esta vez vino de la puerta número 12. «Javier, en serio, deberíamos irnos», insistió Daniela, agarrando el brazo del antropólogo. Finalmente, Javier asintió. «Bien, volveremos al amanecer». Mientras recogían su equipo, Miguel enfocó su cámara una última vez hacia el libro abierto. Lo que vio le heló la sangre. La página había cambiado. Donde antes había diagramas anatómicos, ahora había un mapa detallado de la isla con 6 puntos rojos parpadeantes que coincidían exactamente con su ubicación actual. Cuando levantó la vista para alertar a los demás, la luz se apagó. Todas las linternas fallaron simultáneamente, sumiendo la sala en una oscuridad absoluta. Lo último que Miguel grabó antes de que su cámara también se apagara fue el sonido de las 12 puertas abriéndose al unísono y el eco de pasos acercándose desde todas direcciones. El capitán Manuel Rojas había navegado las aguas del Pacífico Sur durante más de 30 años. Había enfrentado tormentas que partían embarcaciones por la mitad, había rescatado náufragos y había perdido amigos en el mar. Pero nada lo había preparado para lo que encontró aquella mañana de jueves en la playa de Piedras Negras de la isla Aguja. Un hombre solo, tendido boca abajo en la orilla, las olas lamiendo sus piernas inmóviles. Su ropa estaba hecha jirones, su piel cubierta de extrañas marcas geométricas que al principio el capitán confundió con quemaduras. «Señor, ¿me oye?», gritó Manuel mientras saltaba de la lancha auxiliar. Al voltear el cuerpo, reconoció a Miguel Ferreira, el camarógrafo. Sus ojos estaban abiertos pero vidriosos, su mirada perdida en el horizonte. Respiraba, pero apenas respondía. «Los demás», murmuró Miguel cuando el capitán lo incorporó. «Los demás no van a volver». Manuel Rojas buscó durante horas. Recorrió la playa gritando nombres que solo el viento respondía. Finalmente, la preocupación por el estado de Miguel lo obligó a zarpar hacia el continente. La noticia de los exploradores desaparecidos causó revuelo inicial en los medios chilenos. «Documentalistas desaparecen en Isla Prohibida», titulaba El Mercurio. «Expedición ilegal termina en tragedia», reportaba La Tercera. Las familias exigían respuestas. Los amigos organizaban vigilias. La Marina de Chile montó una operación de búsqueda y rescate que duró 2 semanas.
Helicópteros sobrevolaron cada centímetro de la pequeña isla, equipos con perros rastreadores peinaron la densa vegetación, buzos exploraron las aguas circundantes. No encontraron nada, ni cuerpos, ni equipaje, ni el más mínimo rastro de 5 personas adultas que parecían haberse evaporado. Lo más desconcertante fue que tampoco encontraron el complejo de investigación que Miguel describía en sus declaraciones inconexas. Donde debería estar el edificio de hormigón con el símbolo del triángulo, solo hallaron un claro vacío en la vegetación. ¿Está mintiendo o está loco?, concluyó el teniente a cargo de la operación. No hay nada allí. Miguel Ferreira fue trasladado a un hospital psiquiátrico en Santiago. Los médicos diagnosticaron un severo trastorno de estrés postraumático, exacerbado por deshidratación y exposición a elementos desconocidos. Las marcas geométricas en su piel desconcertaban a los dermatólogos. No eran quemaduras ni cicatrices convencionales, sino patrones precisos que parecían cambiar sutilmente cada día. «No estoy loco», insistía Miguel a cualquiera que quisiera escucharlo. «Ellos están ahí abajo, en las salas, estudiándonos». La cámara de Miguel nunca fue encontrada. Su teléfono apareció en su bolsillo, pero la memoria había sido completamente borrada. Sin evidencia física que respaldara su historia, las autoridades eventualmente clasificaron el caso como accidente marítimo con múltiples víctimas. La teoría oficial: los 5 exploradores habían sido arrastrados por una corriente mientras nadaban, y Miguel había sobrevivido milagrosamente. Las familias no aceptaron esta explicación. Los padres de los hermanos Suárez vendieron su casa para financiar búsquedas privadas. La madre de Daniela Vega organizó protestas frente al Ministerio de Defensa, exigiendo que se revelara la verdad sobre la isla. El padre de Javier Morales, un abogado respetado, presentó demandas contra 3 entidades gubernamentales distintas. Durante meses, la historia dominó la conversación nacional. Luego, gradualmente, la atención se desvaneció. Surgieron nuevas tragedias, nuevos misterios. Un año después, solo las familias seguían luchando. Miguel fue dado de alta del hospital psiquiátrico 6 meses después de la tragedia. Se mudó con su hermana a un pequeño pueblo costero, evitando periodistas y curiosos. Las marcas en su piel se habían desvanecido, dejando cicatrices blanquecinas apenas visibles. «No puedo recordar todo», le confesó a su hermana una noche, «pero sé que lo que vi era real, y sé que ellos no quieren que hable de ello». 3 años pasaron. Las vigilias anuales reunían cada vez menos personas. Las demandas legales se estancaron en tribunales. Los hermanos menores de Carolina y Roberto Suárez crecieron viendo las fotografías de sus hermanos en la pared, convertidos en fantasmas familiares. La pareja de Daniela Vega finalmente retiró su ropa del armario compartido y comenzó una nueva relación. Los padres de Javier Morales se divorciaron, destruidos por el peso del duelo interminable. ¿Y Miguel? Miguel desapareció de la vista pública. Según los rumores, se había convertido en un ermitaño. Algunos decían que había enloquecido por completo, otros que había encontrado paz como pescador anónimo. La verdad era más compleja. Miguel pasaba sus días como cualquier otro habitante del pueblo pesquero de Caleta el Molle. Trabajaba en un taller mecánico, bebía ocasionalmente en la taberna local, paseaba por la playa al atardecer, pero sus noches pertenecían a la obsesión que nunca lo abandonó. En el cobertizo detrás de su modesta casa, Miguel había construido una réplica meticulosa de la sala circular que había encontrado en la isla Aguja. Dibujos detallados cubrían las paredes, el símbolo del triángulo, el libro con diagramas anatómicos, mapas de la isla con anotaciones obsesivas. Entre estos papeles había recortes de noticias sobre avistamientos inexplicables en la costa chilena, desapariciones misteriosas, anomalías meteorológicas cerca de la isla. Una noche, 5 años después de la tragedia, Miguel recibió una visita inesperada. Elena Vega, la hermana menor de Daniela, había cumplido 18 años y había decidido continuar la búsqueda que su familia había abandonado gradualmente. «Necesito que me cuentes exactamente qué pasó», exigió Elena, sentada en la pequeña sala de Miguel. «Todo lo que recuerdes. Ya he contado esta historia cientos de veces», respondió Miguel con voz cansada. «Nadie me cree. Yo te creo.
dijo Elena con la misma determinación que había caracterizado a su hermana. Y no soy la única. Elena le mostró un foro en Internet donde sobrevivientes de experiencias similares compartían testimonios. Personas que habían desaparecido brevemente en diferentes puntos del planeta y habían regresado con historias fragmentadas y marcas geométricas en la piel. Algunos habían visitado islas remotas, otros habían explorado cuevas profundas o estructuras abandonadas. Los detalles variaban, pero había patrones consistentes: salas circulares, símbolos triangulares, libros o artefactos que cambiaban cuando nadie miraba. «No estás solo, Miguel», insistió Elena, «y necesitamos tu ayuda». Esa noche, Miguel habló durante horas, recordando detalles que había suprimido durante años. Describió el olor metálico de la isla, la sensación de ser observado constantemente, las sombras que se movían independientemente de la luz. Recordó el momento exacto en que las puertas se abrieron y figuras indistinguibles emergieron de la oscuridad. «No puedo recordar sus rostros», Fuentes confesó, «pero recuerdo sus manos, demasiado largas, demasiado precisas en sus movimientos». Mientras hablaba, Miguel notó que sus cicatrices, esas marcas geométricas que los médicos nunca pudieron explicar, comenzaban a arder levemente, como reconociendo la verdad que finalmente verbalizaba. «¿Y qué pasó con los demás?», preguntó Elena, la pregunta que todos habían hecho durante años. Miguel cerró los ojos. Los separaron, una puerta para cada uno. Javier fue el primero en gritar. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de la lluvia que comenzaba a caer sobre el techo de metal. Elena miró por la ventana, pensativa. «Hay algo más, ¿verdad? Algo que nunca le has contado a nadie». Miguel asintió lentamente. «Hay una razón por la que me dejaron volver». Se levantó y se dirigió al cobertizo. Elena lo siguió bajo la lluvia que arreciaba. Dentro, Miguel encendió una única bombilla que iluminó su obsesivo trabajo de años. Pero no fue hacia los mapas o los dibujos. En cambio, se acercó a una pequeña caja de metal sellada con múltiples candados. «Antes de que me dejaran ir, me hicieron tragar esto», explicó mientras abría los candados uno por uno. «Ya lo encontré en mi estómago 3 días después, cuando las marcas comenzaron a aparecer. Dentro de la caja había un pequeño objeto metálico, no más grande que una moneda, una aleación plateada con el mismo símbolo triangular grabado en su superficie. «No sé qué es», admitió Miguel, «pero cada año, en el aniversario exacto de nuestra expedición, emite un pulso, como un latido». Elena observó el objeto con fascinación y horror. «¿Lo has mostrado a alguien?». «Una vez intenté llevarlo a un laboratorio universitario. Esa noche desperté con alguien inclinado sobre mi cama, la misma figura indistinguible que vi en la isla. Me advirtieron sin palabras que mantuviera el objeto oculto hasta que fuera el momento». «¿El momento para qué?». Miguel miró el calendario en la pared. Un día estaba marcado con un círculo rojo, 17 de agosto, exactamente una semana después. «El momento de devolver lo que tomé», respondió, «y de ver si alguno de ellos sigue con vida». El cementerio de Caleta el Molle era pequeño y modesto, con tumbas simples mirando hacia el océano. No había monumentos ostentosos ni mausoleos elaborados, solo cruces de madera y lápidas de piedra local desgastadas por el salitre. La mayoría de los difuntos habían sido pescadores, como sus padres y abuelos antes que ellos. En la sección más reciente había 5 tumbas vacías, 5 cenotafios erigidos por familias que necesitaban un lugar para su duelo interminable. 5 nombres grabados en piedra sin cuerpos debajo: Javier Morales, Daniela Vega, Roberto Suárez, Carolina Suárez, Alejandro Núñez. Elena Vega se arrodilló frente a la tumba de su hermana, colocando flores frescas junto a la fotografía enmarcada. 7 años habían pasado desde la desaparición, pero el dolor seguía fresco. A su lado, Miguel permanecía en silencio, incómodo entre los monumentos a sus antiguos compañeros. «Nunca había venido aquí», confesó. «No merezco estar aquí». «La culpa no te pertenece», respondió Elena. «Eras solo el camarógrafo. Podría haberlos detenido. Podría haber insistido en que nos fuéramos antes». Un viento frío soplaba desde el mar, trayendo nubes oscuras que prometían lluvia. Las flores sobre la tumba de Daniela se agitaron, amenazando con volar. Elena las aseguró con una pequeña piedra. «¿Estás seguro de esto?».
Preguntó mirando el bolsillo de Miguel donde guardaba el objeto metálico. Podríamos estar equivocados. Podría ser peligroso. Miguel negó con la cabeza. Ya he esperado demasiado tiempo. Según el foro que Elena le había mostrado, los objetos metálicos como el que Miguel poseía eran anclas, dispositivos diseñados para mantener una conexión entre mundos paralelos o dimensiones superpuestas. La teoría, elaborada por decenas de supervivientes con experiencias similares, sugería que la sociedad secreta que operaba en estos puntos de intersección dimensional podía recuperar sus anclas solo en fechas específicas, cuando las barreras se debilitaban. Ese día, el 7º aniversario de la desaparición, era uno de esos momentos. Si la teoría era correcta, el objeto metálico serviría como llave para acceder a información sobre los desaparecidos. Al caer la noche, Miguel y Elena regresaron al cementerio con linternas y una pala. Lo que estaban a punto de hacer era profanación, técnicamente un delito, pero la desesperación por respuestas superaba cualquier temor legal. ¿Dónde exactamente?, preguntó Elena mientras Miguel examinaba las 5 tumbas vacías. No en las tumbas, respondió Miguel. Debajo. Se dirigió a un punto equidistante de los 5 cenotafios y comenzó a cavar. La tierra estaba húmeda por la lluvia reciente, facilitando la tarea. A 1 metro de profundidad, la pala golpeó algo sólido. No era roca natural ni parte de una tumba más antigua. Era una placa metálica, perfectamente circular, con el mismo símbolo triangular que habían visto en la isla. Imposible, murmuró Elena. Este cementerio tiene más de 100 años. La placa no podría estar aquí. A menos que siempre haya estado aquí, respondió Miguel. Sí, a menos que ellos hayan estado aquí mucho antes que nosotros. Con manos temblorosas, Miguel sacó el objeto metálico de su bolsillo. La pequeña pieza plateada pulsaba débilmente con luz propia, como si reconociera la proximidad de su contraparte. Cuando Miguel la colocó en una pequeña hendidura en el centro de la placa, encajó perfectamente. El suelo bajo sus pies vibró levemente. La placa comenzó a girar, revelando un compartimento oculto. Dentro había una caja de metal sellada herméticamente, del tamaño de un libro pequeño. ¿Deberíamos abrirla aquí?, preguntó Elena, mirando nerviosamente alrededor. No tenemos opción, respondió Miguel. El objeto está asegurado a la placa ahora. No podemos moverlo. La caja se abrió con un siseo, como si hubiera estado presurizada. En su interior había un único objeto, una cámara de video, la misma cámara que Miguel había usado para documentar la expedición 7 años atrás. Mi cámara, susurró, tomándola con manos temblorosas. Pensé que la había perdido en la isla. La cámara estaba intacta, como nueva. La batería mostraba carga completa a pesar de los años transcurridos. Miguel encendió el dispositivo y navegó hasta la galería de videos. Había docenas de archivos, organizados cronológicamente. Estos son los videos que grabé durante la expedición, explicó mientras pasaba por las primeras grabaciones. El viaje en barco, la llegada a la isla, la exploración inicial. Pero había más, mucho más. Los últimos archivos tenían fechas imposibles. Grabaciones que supuestamente habían sido realizadas días, meses e incluso años después de la desaparición. Videos que Miguel nunca recordaba haber filmado. «Ya no entiendo», murmuró Elena, mirando por encima del hombro de Miguel. «¿Cómo puede haber videos con fechas futuras?» Miguel seleccionó el último archivo en la secuencia, fechado exactamente 7 años después de la desaparición, ese mismo día. La pantalla mostró inicialmente estática, luego se aclaró. Lo que vieron los dejó sin aliento. Era Daniela Vega, viva, más delgada, con el cabello más corto y algunas canas prematuras, pero indudablemente Daniela. Estaba sentada en lo que parecía ser un laboratorio moderno, mirando directamente a la cámara. «Miguel, si estás viendo esto, significa que encontraste el ancla», comenzó Daniela. Su voz sonaba diferente, más dura, más cansada. «No tengo mucho tiempo. Ellos no saben que estoy grabando esto». Elena ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. «Es ella, es Daniela. Estamos vivos, Miguel», continuó Daniela en la grabación. «Los 5, pero no como éramos antes». La cámara se alejó revelando más del entorno. Un laboratorio de alta tecnología
con equipos que parecían décadas más avanzados que cualquier cosa conocida. Y luego mostró el brazo de Daniela, donde las mismas marcas geométricas que Miguel había tenido estaban ahora integradas permanentemente en su piel, brillando con luz propia. La sociedad nos encontró útiles, explicó Daniela. Han estado aquí durante siglos, observando, seleccionando. No son extraterrestres, como algunos podrían pensar. Son humanos que tomaron un camino evolutivo diferente. Se separaron de nosotros hace miles de años y han estado desarrollando su propia ciencia, su propia comprensión de la realidad. La grabación continuó, con Daniela explicando rápidamente conceptos que parecían sacados de ciencia ficción. Puertas dimensionales, manipulación temporal, modificación biológica avanzada. Hablaba de la Sociedad del Triángulo, como una organización con bases subterráneas en todo el planeta, operando desde las sombras durante milenios. Nos mantienen separados, continuó. Javier está en Europa, Roberto y Carolina en algún lugar de Asia, Alejandro en Norteamérica. Yo estoy aquí en lo que creo que sigue siendo Sudamérica, pero bajo tierra, muy bajo tierra. La imagen comenzó a distorsionarse, como si algo interfiriera con la señal. Te dejaron ir por una razón, Miguel, dijo Daniela, acercándose a la cámara mientras la imagen empeoraba. Eras el mensajero. El ancla que llevas no es solo un dispositivo de comunicación, es una llave. La grabación se cortó brevemente, volviendo con Daniela mirando nerviosamente por encima del hombro. Me han descubierto. Escucha con atención. En 3 días, el 20 de agosto, habrá una alineación. Las puertas se abrirán simultáneamente en todos los sitios. Es nuestra única oportunidad de... La grabación terminó abruptamente. La pantalla mostró estática durante unos segundos antes de apagarse por completo. Miguel y Elena permanecieron en silencio, procesando lo que acababan de ver. La lluvia había comenzado a caer, gotas frías golpeando sus rostros mientras miraban la cámara ahora inerte. «Están vivos», susurró finalmente Elena, lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. «Mi hermana está viva». Miguel asintió lentamente, una mezcla de alivio y horror en su rostro. «Y ahora sabemos dónde encontrarlos». Mientras recogían la cámara y cubrían la excavación, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde la distancia, parcialmente oculta entre las tumbas más antiguas, una figura con proporciones ligeramente incorrectas y manos demasiado largas, que desapareció en la oscuridad cuando ellos se marcharon bajo la lluvia. El amanecer del 20 de agosto trajo consigo una calma antinatural. El océano frente a Caleta, el Molle, se extendía como un espejo perfecto, sin la más mínima onda perturbando su superficie. Las gaviotas que normalmente llenaban el aire con sus gritos estaban ausentes. El pueblo entero parecía contenido en una burbuja de silencio expectante. Miguel Ferreira esperaba en el muelle con la mirada fija en el horizonte. A su lado, Elena Vega revisaba por 5ª vez el contenido de su mochila: linternas, baterías extras, agua, alimentos deshidratados, un botiquín básico y la cámara que habían encontrado en el cementerio. «¿Crees que vendrá?», preguntó Elena, refiriéndose al capitán Manuel Rojas, el mismo hombre que había encontrado a Miguel en la playa 7 años atrás. «Vendrá», respondió Miguel con certeza. Yo le mostré la grabación. Tras descubrir el video de Daniela, Miguel y Elena habían pasado días analizando el resto del contenido de la cámara. Entre los archivos habían encontrado mapas detallados de los sitios de apertura, lugares específicos donde las barreras dimensionales se debilitaban periódicamente. Uno de ellos era, como Miguel ya sospechaba, la isla Aguja. «Si no llegamos a tiempo, tendremos que esperar otros 7 años», explicó Miguel mientras veía aparecer la silueta del viejo barco pesquero en el horizonte. Según los archivos, la alineación dura apenas 1 hora. El capitán Rojas atracó en el muelle con precisión nacida de décadas en el mar. Su rostro curtido mostraba una mezcla de escepticismo y resignación. «Pensé que habías aprendido la lección la primera vez», comentó mientras ayudaba a Elena a subir a bordo. «Esa isla no es un lugar para humanos. Por eso debemos ir», respondió Miguel, «porque quienes están allí tampoco deberían estarlo». El viaje hacia la isla transcurrió en un silencio tenso. Elena estudiaba los videos en la cámara, buscando pistas adicionales. El capitán mantenía su atención en el mar anormalmente tranquilo. Miguel observaba el horizonte,
donde oscuras nubes se acumulaban específicamente sobre la ubicación de la isla, como si el clima mismo marcara una frontera entre realidades. «Hay algo que no les he dicho», confesó finalmente Miguel, sacando de su bolsillo un pequeño frasco de vidrio con un líquido azul fosforescente. «Encontré esto escondido en un compartimento secreto de la cámara». Elena examinó el frasco con cautela. «¿Qué es?» «Según las notas adjuntas, es un estabilizador molecular. Daniela lo sintetizó para nosotros. Si los archivos están en lo cierto, nos permitirá movernos entre dimensiones sin sufrir el proceso de adaptación que ellos experimentaron». «¿Adaptación?», preguntó el capitán, que había estado escuchando silenciosamente. «Las marcas geométricas», explicó Miguel, pasando inconscientemente una mano por sus cicatrices. Son modificaciones celulares para permitir que un cuerpo humano exista en múltiples estados dimensionales simultáneamente. Un proceso doloroso que cambia fundamentalmente lo que eres. A medida que se acercaban a la isla, el cielo se oscureció completamente. No era noche, sino algo más profundo, como si la luz misma fuera absorbida por el aire alrededor de la isla. La aguja central, esa formación rocosa que daba nombre al lugar, parecía vibrar sutilmente, distorsionando el espacio a su alrededor. «No puedo acercarme más», anunció el capitán, cuando estaban a unos 200 metros de la costa. «Los instrumentos están fallando, y el motor comienza a comportarse erráticamente». Miguel asintió, comprendiendo. «Usaremos el bote auxiliar. Si no hemos vuelto en 3 horas, estaré aquí», prometió Manuel. Pero no un minuto más». Mientras remaban hacia la playa de Piedras Negras, Elena notó que las gotas de agua que salpicaban desde los remos parecían congelarse momentáneamente en el aire antes de caer, como si el tiempo mismo fluctuara alrededor de la isla. «Las leyes físicas se están debilitando», observó. «La alineación debe estar comenzando». Al llegar a la playa, Miguel consultó su reloj. «Tenemos 40 minutos antes del punto máximo de alineación». Siguiendo el mapa extraído de la cámara, se dirigieron directamente hacia la base de la formación rocosa central. A diferencia de la expedición original, no perdieron tiempo explorando el perímetro. Cada segundo era crucial. La vegetación había cambiado dramáticamente en 7 años. Plantas de formas imposibles crecían en patrones geométricos precisos. Flores con pétalos translúcidos emitían pulsos de luz en secuencias matemáticas. El aire olía a ozono y metal caliente. «La fusión dimensional está avanzada», comentó Miguel. «La isla está transformándose en algo más. Donde antes se alzaba el complejo de investigación abandonado, ahora había una estructura que desafiaba la comprensión. El edificio parecía existir parcialmente, con secciones que aparecían y desaparecían rítmicamente, como si respirara entre realidades. El símbolo del triángulo sobre la entrada pulsaba con luz propia. «Es más grande por dentro», susurró Elena cuando entraron, encontrándose en un vestíbulo imposiblemente amplio, como si el espacio interior existiera en otra dimensión. Se dirigieron sin vacilar hacia el nivel inferior, donde habían encontrado la sala circular 7 años antes. Pero donde antes había 12 puertas numeradas, ahora había cientos, quizás miles, extendiéndose en un círculo que parecía infinito, a pesar de las limitaciones físicas del espacio. En el centro, la mesa de piedra seguía allí, pero el libro había sido reemplazado por un dispositivo cristalino que proyectaba hologramas tridimensionales de constelaciones desconocidas. «Ahí», señaló Miguel hacia una de las puertas que mostraba el número 8 en caracteres que parecían cambiar de forma. Según el mapa, esa es la entrada al núcleo central. Mientras se acercaban a la puerta, escucharon voces por primera vez. Un murmullo constante en un idioma que sonaba como matemáticas habladas, patrones rítmicos que eran simultáneamente aleatorios y precisos. «Toma», dijo Miguel, ofreciendo el frasco con líquido azul a Elena. «Mitad para cada uno». Bebieron el líquido, que sabía a electricidad y menta. El efecto fue inmediato. Sus percepciones se expandieron, permitiéndoles ver capas de realidad previamente invisibles. Las paredes del complejo revelaron circuitos vivos, pulsos de energía que formaban redes neurales a escala arquitectónica. «El edificio está vivo», comprendió Elena. «Es un organismo consciente». La puerta número 8 se abrió antes de que la tocaran, como si los invitara a entrar. Más allá había un corredor que parecía extenderse infinitamente.
aunque sus sentidos ampliados les permitían percibir que en realidad era una estructura toroidal, un pasillo que se curvaba a través de múltiples dimensiones hasta volver a su punto de origen. Avanzaron durante lo que parecieron horas, aunque el reloj de Miguel indicaba que solo habían pasado minutos. Finalmente, el corredor desembocó en una sala esférica, donde la gravedad parecía opcional. Figuras flotaban en diversos niveles, trabajando en consolas holográficas. No eran extraterrestres, eran humanos modificados. Sus cuerpos estaban cubiertos por los mismos patrones geométricos que Miguel había llevado brevemente, pero en ellos las marcas brillaban con luz propia, pulsando al ritmo de sus pensamientos. Sus extremidades eran más largas, sus cabezas ligeramente más grandes, sus ojos totalmente negros, y entre ellos, trabajando en una estación central, estaba Javier Morales. No había envejecido normalmente. Su piel tenía un tono ligeramente azulado. Los patrones geométricos cubrían cada centímetro visible. Cuando se movía, lo hacía con una precisión sobrehumana, como si cada gesto estuviera calculado con exactitud cuántica. «Sabía que vendrías», dijo Javier sin levantar la mirada de su consola. Su voz sonaba como varias voces superpuestas. Ya la probabilidad era del 87.3%. «Venimos a llevarlos a casa», respondió Miguel, buscando en el rostro de su antiguo amigo algún rastro de la persona que había conocido. Javier finalmente los miró, sus ojos completamente negros reflejando la luz pulsante de la sala. «¿Casa? Esto es casa ahora. Estamos en el umbral de algo magnífico, Miguel. La humanidad nunca ha estado tan cerca de la trascendencia». «¿Dónde están los demás?», preguntó Elena, buscando entre las figuras flotantes algún rastro de su hermana. «En otras instalaciones», respondió Javier, «teníamos aptitudes diferentes. La sociedad nos asignó según nuestras capacidades». «¿Quiénes son ellos, Javier?», insistió Miguel. «¿Qué es la sociedad del triángulo realmente?». Javier hizo un gesto, y la sala cambió. Las paredes se volvieron transparentes, revelando el verdadero alcance de la instalación, un complejo masivo que se extendía kilómetros bajo tierra, con miles de salas similares interconectadas en una estructura fractal imposible. «Comenzó hace 12.000 años», explicó Javier mientras imágenes históricas se formaban en el aire a su alrededor. Un grupo de humanos descubrió accidentalmente cómo manipular las barreras dimensionales. El conocimiento los transformó, permitiéndoles percibir realidades superpuestas. Se separaron del resto de la humanidad, estableciendo comunidades ocultas en todo el planeta. Las imágenes mostraban construcciones antiguas con el mismo símbolo triangular, estructuras subterráneas en Mesopotamia, templos ocultos en los Andes, cavernas modificadas en el Himalaya. A lo largo de los milenios, evolucionaron diferentemente, continuó Javier, no mediante selección natural, sino a través de modificación consciente. Cada generación más distante de la humanidad original, cada generación más cercana a algo nuevo. «¿Por qué nos trajeron aquí?», preguntó Elena. «¿Por qué a ustedes 5? «Porque la separación está llegando a su fin», respondió Javier, su voz adquiriendo un tono casi reverencial. «Después de 12 milenios de desarrollo paralelo, la sociedad ha decidido que es tiempo de reconvergencia». Miguel sintió un escalofrío. «¿Reconvergencia?». «La humanidad tomó un camino evolutivo basado en dominación ambiental y expansión territorial», explicó Javier. «La sociedad eligió un camino de integración dimensional y expansión consciente. Ambos caminos tienen limitaciones. La reconvergencia combinará lo mejor de ambos». «¿Y nosotros?», presionó Miguel. «¿Por qué nuestra expedición?». «Necesitaban sujetos de prueba contemporáneos», respondió una voz familiar desde la entrada de la sala. Era Daniela. Su transformación era similar a la de Javier, pero sus marcas geométricas tenían un patrón diferente, más fluido. A su lado estaba Alejandro, y tras ellos, los hermanos Suárez. 5 personas con perfiles genéticos y neurológicos diversos. Continuó Daniela, acercándose a su hermana. Para verificar la compatibilidad del proceso de fusión, Elena se lanzó a abrazar a Daniela, pero se detuvo cuando vio la expresión de advertencia en el rostro de Miguel. «No son quienes eran», murmuró. «No completamente. Aún soy yo, Elena», dijo Daniela con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos negros. «Solo que ahora soy más, veo más, comprendo más». «¿Y el mensaje que dejaste en la cámara?», preguntó Miguel.
Sonabas desesperada, como si quisieras escapar. Parte del proceso de adaptación incluye resistencia inicial, explicó Roberto Suárez, uniéndose a la conversación. Nuestras mentes humanas lucharon contra la transformación. Dejamos mensajes, intentamos aferrarnos a nuestra identidad original, pero una vez que la metamorfosis se completa, añadió Carolina, comprendes que no has perdido nada, solo has ganado perspectiva. Miguel observó detenidamente a sus antiguos compañeros. Sus movimientos eran demasiado precisos, sus voces demasiado moduladas. Parecían actores interpretando versiones de las personas que habían sido. ¿Y tú, Miguel?, preguntó Javier. Te dejamos ir por una razón. Eras el mensajero, sí, pero también la prueba final. ¿Prueba de qué? De compatibilidad invertida. Tu cuerpo comenzó el proceso de transformación, pero lo revertimos deliberadamente. Queríamos ver si un humano parcialmente modificado podía reintegrarse a la sociedad sin consecuencias negativas. Y funcionó, añadió Daniela. Sobreviviste, te adaptaste, regresaste a una vida normal. ¿Normal? Miguel soltó una risa amarga. He pasado 7 años obsesionado, atormentado por pesadillas, marcado por cicatrices inexplicables. Pero vives, insistió Javier. Funcionas. Y eso es crucial para el plan final. Un temblor sacudió la sala, haciendo que las imágenes holográficas fluctuaran. Javier consultó algo en su consola. La alineación está alcanzando su punto máximo, anunció. Es hora de tomar una decisión. ¿Qué decisión?, preguntó Elena, acercándose protectoramente a Miguel. La reconvergencia comenzará hoy, explicó Daniela. Primero en puntos específicos. La isla Aguja, localizaciones similares en otros continentes. Luego se expandirá gradualmente. ¿Qué significa eso exactamente?, insistió Miguel. Significa que la barrera dimensional se disolverá permanentemente, respondió Javier. La humanidad y la sociedad volverán a ser una sola especie, en un proceso de transformación global. El horror de la implicación golpeó a Miguel con fuerza. ¿Toda la humanidad? ¿Sin consentimiento? ¿Sin opción? La evolución nunca pide permiso, respondió Alejandro con tono académico. Ningún pez decidió caminar sobre la tierra, ningún primate decidió desarrollar conciencia avanzada. Esto no es evolución, argumentó Miguel. Es invasión. Es fusión, corrigió Javier. Y ustedes dos tienen un papel importante. Tú, Miguel, porque demostraste que el proceso puede ser revertido si es necesario. Y Elena, porque comparte material genético con Daniela, lo que nos permite estudiar la transmisión hereditaria de la compatibilidad dimensional. Otro temblor, más fuerte que el anterior. Las luces parpadearon momentáneamente. No tienen mucho tiempo para decidir, advirtió Daniela. Pueden unirse a nosotros voluntariamente, convertirse en pioneros de la nueva humanidad, o pueden intentar detener lo inevitable. Miguel miró a Elena, viendo en sus ojos la misma resolución que sentía. Habían venido a rescatar a 5 personas, pero ahora comprendían que estaban involucrados en algo mucho más grande. ¿Cómo podríamos detenerlo, aunque quisiéramos?, preguntó Miguel, ganando tiempo mientras discretamente alcanzaba la mochila donde guardaba la cámara. No pueden, respondió Javier con absoluta certeza. La alineación ya ha comenzado. Los nodos de reconvergencia están activados en los 5 continentes. El proceso es irreversible. Miguel sacó la cámara de la mochila, pero en lugar de apuntar con ella, la abrió, revelando un compartimento oculto en la base que no habían descubierto antes. Dentro había un pequeño dispositivo cilíndrico con el símbolo triangular invertido. ¿Qué es eso?, preguntó Elena, tan sorprendida como los demás. Los ojos de Javier se ensancharon con algo que parecía ser genuino miedo humano. ¿Dónde conseguiste eso? Estaba en la cámara, respondió Miguel. Un compartimento que solo apareció después de que bebimos el estabilizador. Es un disruptor de alineación, explicó Daniela, su voz perdiendo su modulación perfecta por primera vez. Un dispositivo de emergencia diseñado por los disidentes dentro de la sociedad. ¿Disidentes?, preguntó Elena. No todos en la sociedad están de acuerdo con la reconvergencia forzada, respondió Daniela, mirando significativamente a Miguel. Algunos creen que la humanidad debería tener opción. Un tercer temblor, tan violento que varios de los trabajadores flotantes perdieron momentáneamente su posición en la sala. Si activas ese dispositivo, advirtió Javier,
interrumpirás la alineación en este nodo. Podría tener consecuencias catastróficas para todos los presentes. ¿Y para el resto del mundo?, preguntó Miguel. Retrasaría el proceso. Daría tiempo para... Javier se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. ¿Tiempo para qué?, insistió Elena. Para que más personas elijan, completó Daniela, ignorando la mirada de advertencia de Javier. Para que la reconvergencia sea gradual, voluntaria en lugar de impuesta. Miguel sostuvo el dispositivo, sintiendo su peso, literal y metafórico. Por eso me dejaste ese mensaje en la cámara. Por eso me guiaste hasta aquí. Daniela asintió levemente. Una parte de mí recordaba ser humana. Una parte de mí creía en la elección. Suficiente, interrumpió Javier. La alineación está en fase crítica. Entreguen el disruptor ahora. Miguel miró a sus antiguos amigos, transformados en algo que ya no podía reconocer completamente. Luego miró a Elena, totalmente humana, asustada, pero determinada. Lo siento, dijo finalmente, activando el dispositivo. Un pulso de energía azul emanó del cilindro, expandiéndose en ondas concéntricas. Las figuras modificadas se tambalearon, sus patrones geométricos fluctuando erráticamente. Las paredes de la sala comenzaron a solidificarse, perdiendo su transparencia dimensional. «Tenemos que salir de aquí», gritó Elena, tomando la mano de Miguel. «El lugar está colapsando». Corrieron hacia la salida, mientras el complejo entero vibraba violentamente. Tras ellos, escucharon la voz de Daniela. «La puerta 5 lleva directamente a la superficie». Siguiendo su indicación, encontraron una puerta marcada con el número 5 que no habían notado antes. Conducía a un túnel ascendente que parecía comprimir el espacio, permitiéndoles cubrir una distancia imposible en segundos. Emergieron en la playa de piedras negras, bajo un cielo que pasaba rápidamente del negro absoluto al azul normal. A lo lejos, vieron el barco del capitán Rojas acercándose apresuradamente a la costa. «¿Qué pasará con ellos?», preguntó Elena, mirando hacia la formación rocosa central que había dejado de vibrar. «No lo sé», respondió Miguel honestamente. «Oh, pero les hemos dado al mundo tiempo para prepararse, para decidir». Mientras subían al bote auxiliar que el capitán había enviado a recogerlos, Miguel miró por última vez hacia la isla. Por un momento, creyó ver 5 figuras en la playa, observándolos partir. Cuando parpadeó habían desaparecido. El viaje de regreso transcurrió en silencio contemplativo. El mar había recuperado su movimiento natural. Las gaviotas habían regresado al cielo. El mundo parecía normal nuevamente, aunque ambos sabían que nunca volvería a serlo completamente para ellos. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó finalmente Elena cuando la costa del continente apareció en el horizonte. Miguel miró el dispositivo disruptor, ahora inerte en su mano. «Creo que hicimos lo humano». 3 meses después, Miguel Ferreira publicó un libro titulado La Sociedad del Triángulo, la verdad sobre la isla Aguja. Fue desestimado como ficción conspirativa por la mayoría, pero encontró un público dedicado entre aquellos que habían experimentado encuentros inexplicables, entre aquellos que, como él, llevaban marcas invisibles de mundos superpuestos. Elena Vega estableció una red internacional de investigadores aficionados que documentaban avistamientos de estructuras con símbolos triangulares. Encontraron cientos, escondidas a plena vista en ciudades antiguas y modernas por igual, y en noches sin luna. Cuando el viento soplaba desde el mar, ambos a veces sentían un hormigueo en su piel, un recordatorio sutil de que el mundo que conocían era solo una capa de una realidad mucho más compleja, y que algún día, quizás en años o quizás en décadas, tendrían que tomar otra decisión, porque la reconvergencia no había sido detenida, solo pospuesta.